Buenos días con todas y todos, bienvenidos a nuestra cuarta jornada de nuestro curso de formación de defensores y defensoras del Servicio de Defensoría de la Niña, Niño y Adolescente. Hoy vamos a desarrollar el tema de el procedimiento de riesgo de protección familiar, flujograma del procedimiento, y eso está a cargo de la licenciada Carmen Guamalí. Adelante, Carmen. Gracias, Rubén, por la presentación. Entonces, como le estaba señalando inicialmente, ¿no? Hoy día vamos a hablar acerca de todo lo que es el procedimiento por riesgo de protección familiar. Y para ello es importantísimo conocer primero cuáles los plazos, de qué manera se tiene que realizar este procedimiento. Permítanme compartir un momentito, por favor. Pantalla. A ver, ¿sí? ¿Me confirma, Rubén, si está todo? Sí, todo Ah, conforme. bueno, entonces, para nosotros atender los casos de riesgo de protección familiar que está establecido, ¿no? En el artículo 45 de nuestro Código de Niño Adolescente, señala que la demanda tiene que intervenir en riesgo de protección familiar de acuerdo a la legislación sobre la materia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la norma? Es el decreto legislativo 1297 y su reglamento. En ella se señala claramente cuáles, ¿no? Las funciones y de qué manera interviene la demanda, ¿no? La demanda acreditada, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, señalar desde un principio, la demanda acreditada es porque va a emitir, ¿no? Resoluciones, y está en el marco de este procedimiento. Las demandas que aún no están acreditadas van a tener que, de todas maneras, intervenir, pero de acuerdo al decreto supremo 025, de acuerdo al procedimiento regular, como vulneración de derechos. Entonces, teniendo claro esto, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces, para nosotros atender, tenemos que tener mucho cuidado con la percepción que tenemos sobre algunas terminologías. En algunos casos todavía estamos escuchando algunos términos, ¿no? Es la percepción, es como yo percibo, valga la redundancia, cómo percibo al niño, niño adolescente, ya cómo percibo algunos términos, porque muchas veces de adentro nos sale cuando hablamos de menor, ¿no? Seguimos con eso, pero internamente todavía estamos, no lo percibimos como una persona titular de derechos, como algo mínimo, algo sin valor, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que tener claro esto, ¿no? Entonces, cuando decíamos, justo ayer Rubén, cuando respondía el WhatsApp, decíamos, por favor, tengamos cuidado cuando usemos el término menor. Si es menor acompañado de menor de edad, menor de 18 años, es válido. Pero si yo solamente me dirijo a un niño adolescente con el término menor, no. ¿Ya? Entonces, tratemos de ir adecuándonos a este término que es lo más correcto. Porque estamos ahorita ya bajo la mirada de la situación regular. Entonces, siempre nos vamos a dirigir a todo niño y adolescente con ese nombre. ¿Ya? El otro término que nosotros empleamos es objeto, ¿no? Entonces, objeto, si hablamos de menor, vamos a seguir pensando que es un objeto, que yo puedo hacer cualquier cosa con este niño. Lo puedo colocar de un lugar a otro, no es así. Entonces, tengamos claro que un niño y un adolescente es una persona, es un sujeto no titular de derechos. Lo otro es la colocación familiar. La colocación familiar es un término que hasta la modificación de la 1290 de nuestro código, ¿ya? La 1377, se hablaba aún todavía de la colocación familiar, ¿no? Recuerdo yo que cuando se creó cuando se publicó, sale el primer código de niños de la 2602, señalaban que las demunas podíamos hasta hacer colocación familiar. Yo recuerdo haber hecho 2 colocaciones familiares en el año 97, ¿no? Cuando aún todavía estaba vigente la 2602, pero ahora ya no, ya las demunas no tienen esa competencia. Luego cambió la 27007 con el nuevo código, señalaba que la demuna podía conocer de la colocación familiar. Ante la emisión de la 1297, este término se modificó. Ahora ya no se habla de colocación familiar. Porque cuando hablamos de colocación familiar, nos referimos a un objeto. Es como que si yo colocara este vaso de esta mesa a otra mesa. Es como que si yo colocara de repente este equipo de cómputo de este escritorio a otro escritorio. Entonces, lo estamos diciendo como un objeto, como una cosa, sin valor. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de niños y adolescentes, no, el otro es mucho más sublime, mucho más tierno. O sea, acogimiento, es proteger a un niño, cuidar a un niño. ¿Ya? Entonces, ahora cuando ya nos hablamos de colaboración, sino de acogimiento familiar, ¿no? Y el otro término es el estado de abandono, ¿no? Entonces ya no hablamos de estado de abandono, si bien es cierto, algunos
algunos instrumentos, algunos documentos aún habla de estado de abandono, porque ha sido de repente construido antes del 2018, ¿no? Por ejemplo, el PP 117, también la tabla de valoración también en alguna parte, en una tipología dice abandono, ¿no? Entonces, pero con su denominación. Ahora hablamos de desprotección familiar, ¿ya? Cuando un niño de repente no está bajo el cuidado, bajo la protección de papá, mamá, que es la familia de origen, o bajo una tercera persona que de repente puede ser familia extensa, ¿ya? Hay una situación de desprotección familiar. Y cuando hablamos de protección familiar, siempre se va a basar a la familia de origen, que en este caso es papá y mamá, ¿ya? Entonces, ayer hubieron muchas preguntas, ¿no? Y una pregunta de la abuelita, ¿no? La abuelita quiere solicitar, pero ojo, ahí la abuelita, si bien es cierto, el niño no está en una situación de desprotección familiar, porque dice, pero Carmen, si está cuidando a la abuelita, está con la abuelita, ¿por qué desprotección? No, basta que no esté papá ni mamá, estamos hablando de una situación de protección familiar. Y lo que tenemos que hacer nosotros es gestionar para que la abuelita tenga, ¿no? Un documento en el cual señale que está bajo el cuidado, que ella va a tener bajo su cuidado, bajo su protección al niño y anciano. Entonces, bajo la figura de desprotección familiar, ya el juez o la UPE le otorgará como acogimiento de hecho. Muchas veces muchos niños viven desde muy pequeñitos, desde el nacimiento, con sus abuelitos. Entonces, tengamos en cuenta, claro, estos términos. Es la percepción que yo tenga en mi intervención. Bueno, nos dice que el decreto legislativo 1297 y su reglamento se va a enfocar siempre en la protección de niños, niñas, docentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, ¿no? Y sus familias. No solamente con los niños, sino también vamos a trabajar con las familias. Y aquí es importantísimo hacer un pequeño recuento de cómo se ha venido dando esta situación. Antes, ¿no? Había una dirección de investigación tutelar. Y en ese tiempo hablábamos de estado de abandono. Todos los niños que estaban en la presunto estado de abandono bajo esa figura, ya, entonces, todos los niños que estaban en el presunto estado eran retirados de la familia de origen. No había una diferencia entre cuando de repente es una situación grave, que ayer un poco nos explicó Álvaro, ¿se acuerda con la denominación? Cuando era una situación grave, una situación leve. Entonces, todos los niños, ¿no? Eran enviados a un centro de atención residencial o a un albergue, como se señalaba. Siempre se retiraba el niño de la familia de origen. Entonces, ¿qué ha pasado? Que muchos niños todavía no eran necesarios o no era urgente que los niños sean separados de la familia de origen. Podía trabajarse con los niños ahí. Eso ha generado muchos problemas emocionales en muchos niños. Pues a raíz de eso es que ya se establece una atención diferenciada ante casos de riesgo de protección familiar y desprotección familiar. ¿Ya? Entonces, cuando los casos leves ya pueden ser atendidos todavía con la familia y con el niño. Y cuando es una situación grave que sí necesariamente, ¿no? Se tiene que separar a la familia, pero de manera provisional, temporal. Y en ambos casos se tiene que trabajar con la familia. En uno para evitar que el niño y el adolescente caiga en una situación de desprotección familiar y en el otro, ¿no? Con la intención de que se trabaja con la familia para que el niño retorne nuevamente a la familia. ¿Ya? Entonces, aquí esta norma te permite, ¿no? Generar una atención diferencial. Entonces, en ambos casos siempre se espera fortalecer el rol parental, ¿ya? Para que cumplan mejor el rol que le corresponde con sus hijos y hijas. Porque hay situaciones en las cuales de repente, pues a mí me dejaban cuando era chiquita y me quedaba al cuidado de mis hermanos y no pasaba nada, ¿no? No veía los riesgos que podía haber cuando estaba sola. Entonces, ante esa situación yo copio esa figura con mis hijos ahora. Pero no lo hago con intención de repente de violentar a mi hijo o de descuidarme de mi hijo, porque no tengo otra forma, no tengo otra forma que conozca o no he tenido otras instituciones a las cuales acudir por desconocimiento. Entonces, pero hay una disposición de la familia de origen en mejorar esta situación. Y siempre también vamos a ver la protección integral. En toda nuestra intervención, como lo hemos dicho a lo largo de todos estos días, de estos 4 días, es que nuestra mirada siempre tiene que ser la atención y la protección integral. ¿Qué significa esto? Que tenemos que garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos, ¿no? De las niñas y adolescentes y la familia como agente de clave para esta situación. Porque en ambos casos, ¿no? Tanto en riesgo como en adopción, tenemos que trabajar con la familia. Y es el punto clave para poder trabajar, ¿no? Para que mejoren la situación de los niños y adolescentes. Entonces, ahora, esta norma no es parte no está aparte de SNAINA.
es parte del sistema, porque ¿se acuerdan el día lunes que habló, nos comentó Rubén sobre el SNAINA, el Sistema Nacional de Atención Integral, el Sistema de Protección Integral? Entonces, todo está alineado a este sistema, a este gran sistema nacional de atención integral, ¿no? Y desde mi localidad, el sistema local. Entonces, y además de eso, está establecido en la norma, que lo dice muy claramente. Dice, es una función de la demanda según el artículo 45 del Código de los Niños y Adolescentes, ¿no? Lo que les pedí la mañana. Entonces, señala claramente en su función número 12, ya que está establecida en el artículo 45, señala que la demanda tiene que intervenir de acuerdo ¿no? De acuerdo a la normatividad en la materia. Entonces, al momento de nosotros como demanda intervenir, ¿no? Cumplir esta función, ¿no? Ya tenemos una atención diferenciada. ¿Por qué? ¿No? Porque podemos emitir resoluciones y dictar medidas de protección. Entonces, lo que de repente yo puedo hacer en un acta de compromiso que tiene más peso porque la puedo ejecutar también. Porque si los padres en un inicio hay una buena disposición de mejorar la situación, de eliminar estos factores de riesgo, ya se continúa. De repente puede ser porque si de la misma familia dice, pues, no, yo no estoy en condiciones de continuar con esta medida de protección, por lo tanto, esta situación revierte en una situación de desprotección familiar. ¿Ya? Entonces, te permite el hecho. Ahora, no le otorga a la demanda atribuciones de trabajo. Entonces, nosotros como demanda no es que voy a coordinar con un centro de atención residencial porque este niño está en una situación de desprotección familiar o porque el papá me está pidiendo que ya no puede más con su hijo adolescente y por lo tanto me pide que le interne. Ese procedimiento no nos corresponde. ¿Ya? Eso solamente es una atribución, ¿no? Esas medidas de protección, ¿no? Ya sea a través de acogimiento de hecho, acogimiento residencial. Entonces, eso lo que corresponde al juzgado de familia o a la unidad de protección especial. Las unidades de protección especial están a nivel nacional en todas las ciudades capitales, ¿ya? Y tienen un territorio de intervención, ¿no? Donde no hay UP, quienes hacen las veces de la UPS, el juez de familia o el juzgado mixto, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos cuadros muy importantes de la diferencia entre uno y otro, ¿no? Que está señalado en el decreto legislativo de 257. Entonces, dice qué es riesgo de protección familiar. Nos dice que el ejercicio de los derechos del niño y adolescente es amenazado o afectado, ya sea por circunstancias personales, familiares o sociales, que perjudican su desarrollo integral sin revestir gravedad. O sea, aquí viene la primera diferencia. No es grave. ¿Ya? Y recuerdan ustedes que ayer Álvaro les señaló los factores de riesgo, tanto en la familia, tanto en el niño. Entonces, tenemos que ir verificando. Entonces, esos factores de riesgo no deben recibir gravedad cuando se trata de una situación de riesgo. Dice, y no son o no pueden ser atendidos por su familia. Requiere la actuación estatal para prevenir la desprotección familiar, sin que en ningún caso justifique la separación de la niña y adolescente de su familia de origen, ¿no? Entonces, aquí te dice, tengo que trabajar con la familia. El Estado interviene para eso. Mamá no tiene otros medios para mejorar esa situación, pero el Estado va a intervenir y al señalar medidas de protección, puedo revertir esa situación, porque hay una disposición de la familia para ello. ¿Ya? Entonces, eso no amerita que el niño sea retirado de la familia de origen. ¿Ya? Y este procedimiento está a cargo de la DEMUNA. Ojo, si aquí de repente en el curso que estamos llevando esta tercera edición, hay una defensoría escolar parroquial, no corresponde esta intervención o este procedimiento a otro tipo de procedimiento. Solamente es las defensorías municipales quienes realizan este procedimiento. ¿Qué nos dice, no, cuando se trata de una desprotección familiar? ¿No? Entonces, se produce a causa del incumplimiento, ya, aquí no es amenazado, afectado. Es incumplimiento del imposible o inadecuado desempeño de los deberes de cuidado y protección por parte de los responsables de cuidado de los niños, niñas y adolescentes, que afecta gravemente en riesgo. No reviste gravedad, pero en protección familiar sí reviste gravedad. ¿Ya? ¿No? Entonces, afecta gravemente su desarrollo integral. Y esto va a implicar que sea separado temporalmente la niña inocente de la familia de origen. ¿Para qué? Para su protección. ¿Ya? Y asimismo también van a trabajar, ¿no? Así como el apoyo especializado a la familia para la remoción de las circunstancias que la motivan. Entonces, quiere decir que yo voy a trabajar que la UPE, el Juzgado de Familia, ante situaciones de protección familiar, van a trabajar una vez que yo voy a retirar a la familia, al niño de la familia de origen, voy a trabajar con la familia para que, con el objetivo de qué? De que el niño retorne a su familia.
Entonces, cuando nosotros conocemos de esta situación, de una situación de desprotección familiar, lo que corresponde a la demanda es derivar el caso a la UPE o al Fondo de Familia, ¿ya? Entonces, cuando no hay UPE, es el Fondo de Familia o mixto. Y aquí tenemos un cuadro muy didáctico para que ustedes determinen y hagan una diferencia entre riesgo y desprotección familiar. Dice, en ambos casos la familia de origen vulnera o amenaza el derecho de sus hijos. Entonces, yo les pregunto a ustedes, si estamos hablando de yo mamá, ¿no? Ya tengo que matricular, ya mi hijo tiene que ir al colegio, ¿ya? Y resulta de que el director no lo quiere matricular, por diferentes motivos. Yo voy a la DEMUNA, acudo a la DEMUNA porque el colegio no me quiere matricular para que ellos intervengan y garanticen el derecho a mi educación. Ya. ¿Estamos hablando de una situación de riesgo de desprotección familiar? ¿Qué dicen ustedes? A ver, con este ejemplo. Les leo por el chat. La mamá hace todo lo posible para que su hijo estudie, ¿no? Ante la negativa a riesgo, ¿no? Dice, ¿riesgo? No, no, riesgo. No. Le estoy preguntando si es riesgo de desprotección familiar. Ya. Ok, gracias chicos por su respuesta. Pregunto también, la repregunta. Ya. ¿De quién está originando el riesgo de que el niño no estudie? A ver, la escuela. Exacto. Entonces, por lo tanto, todos los casos que nosotros atendemos a la alguna, todos los casos están en riesgo. ¿Ya? Pero cuando nos dicen riesgo de desprotección familiar es porque la familia lo origina. Las cosas cambiarían si dice, bueno, pues el niño no estudia porque la mamá no le da importancia al estudio, prefiere que le vaya a ayudar a vender caramelos, ¿no? O vaya al campo con ella, ¿no? Porque dice que su hija no hay necesidad que estudie porque las mujeres no estudian. Entonces, ahí ya estamos hablando de una situación de riesgo de protección familiar porque la familia es quien está originando esa situación. Entonces, para que quede bien claro. Entonces, por eso le dice que en ambos casos, tanto en riesgo de protección familiar o en desprotección familiar, quien vulnera o amenaza los derechos es la familia de origen. Y tómense como familia de origen es papá y mamá. Papá y o mamá. ¿Ya? Entonces, porque va a depender, pues, si de repente los padres viven con el niño, o de repente es monoparental o vive con el papá o con la mamá. ¿Ya? Pero siempre lo va a originar la familia de origen. Gracias, chicos, por sus respuestas. Entonces, aquí está la diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Ya? Aquí, riesgo de protección familiar. Ya nos dice el concepto, no reviste gravedad, no implica la separación de la familia de origen, ¿no? Hay que trabajar con la familia para incrementar factores protectores y reducir factores de riesgo, prevenir desprotección y evitar la separación, ¿no? Se encarga de este procedimiento la DEMUNA. Ahí también podemos observar que hay una disposición de la familia de origen para modificar las situaciones que generan el riesgo, ¿no? Es decir, hay cosas aprendidas de los padres que copian con sus hijos también. Entonces, que de repente no son las más adecuadas y te ponen en riesgo a sus hijos, pero no con esa mala intención, porque solamente tienen aprendido esas formas de vida. Entonces, el Estado interviene a través de la norma para modificar esta situación, ya sea por competencias parentales, ya sea por algún taller, algún programa que mejore esas competencias, ¿no? Entonces, a eso se refiere, pero hay una disposición. Y las medidas de protección son diversas, involucran a diversos servicios locales. Entonces, aquí pues es importantísimo que nosotros tengamos activado nuestro Comudena, el Comité Multisectorial por los Derechos de los Niños y Adolescentes, porque en ella está integrada por diversas instituciones públicas y privadas. Entonces, yo sé, ya tengo mi directoria, entonces el niño de repente necesita desarrollar factores de autoprotección a través de talleres, ¿no? Que lo pueda de repente una ONG, de repente lo de la parroquia, lo del centro de salud. Yo tengo que conocer. Pero si no tengo de repente mi base de datos, mi directorio con todas las instituciones, qué instituciones trabajan en niñez, qué tipo de actividad realizan, ¿no? ¿Cómo trabajo de manera articulada? ¿Cómo puedo generar estas medidas de protección? ¿Bien? Entonces, ahora, en este procedimiento, la DEMUNA siempre va a dictar las medidas de protección. Esta medida de protección no solamente, ¿cómo se llama?, lo trabaja el equipo interdisciplinario, se trabaja con papá y con los padres y también con el niño, ¿ya? Entonces, mientras que en desprotección familiar, ¿no?, nos dice que reviste gravedad. Entonces, ¿qué implica? Que no se tiene que separar al niño de la familia de origen de manera provisional. Aquí dice
pero ¿qué acciones tomaría la DEMUNA para que una institución educativa que no quiere matricular al niño, ¿no? Este caso lo vi y el director indicaba que no había vacantes y no podía aceptar un alumno más. Ahí tendremos que hacer las gestiones no solamente con la institución educativa, hay que ir viendo otras instituciones, puedo ir a la UGEL, ¿no? Pero mi objetivo principal es garantizar que el niño, ¿no?, se incorpore al sistema educativo. Mucho está fallando en internet, no sé si soy yo o de ustedes, Edith, de repente es tu internet. ¿A mí se me escucha bien, por favor? Carmen, se escucha bien y se está grabando Ya, bien. No hay problema. ya, ok, ya. Gracias, Rubén. Entonces, mientras que en desprotección familiar decíamos que reviste gravedad, eso implica que la separación provisional, ojo, no es separación definitiva, es provisional de la familia de origen. Ahora, en el procedimiento también van a ver de repente si pues no es provisional, de repente va a ser definitiva, va a depender de cada caso, ya pero en tema de desprotección familiar. Y también se trabaja con la familia ¿para qué? Para promover que la reintegración, que el niño retorne nuevamente a la familia de origen. ¿Quién se encarga de este procedimiento? Se encarga la unidad de protección especial. Me dice que si no hay UPE, es el juzgado de familia o mixto. En esta es una característica peculiar entre una y otra, en tanto en desprotección como en riesgo, ¿ya? Mientras que en riesgo hay una disposición de la familia de revertir esta situación, mientras que en desprotección familiar no hay una disposición inmediata. Para ellos todo está bien. Oculto situaciones en las cuales mi niña de repente siendo víctima de violencia sexual, de maltrato, ¿no? Entonces, ahí, porque dicen que es mi hija y yo puedo hacer con mi hija lo que quiera, ¿no? Todavía están con esa mirada de la situación irregular, de que el hijo es de su propiedad, es un objeto, ¿no? Entonces, y se trabaja con ellos para cambiar esta situación con los padres. ¿Ya? ¿Qué medidas de protección de cuidado alternativo puede dictar la UPE o la familia? Acogimiento familiar, con familia extensa. Y es por eso que muchas veces, ¿no?, cuando nos pide el juzgado, nos pide de repente la UPE, nos pide colaboración interinstitucional, porque quieren que nosotros verifiquemos cómo está la familia extensa que van a dar en acogimiento familiar a un niño y un adolescente. Por eso que nosotros tenemos que atender. Entonces, ellos pueden dictar medidas de protección acogimiento familiar con familia extensa, ¿ya? Con terceros, que nosotros tenemos un banco de familia acogedora, ¿no? Se está promoviendo. Hace poco salió una niñita que había sido abandonada, una recién nacida que había sido abandonada, y que dentro del banco de familia había una familia que tenía 3 hijos y la acogieron, ¿ya? Entonces, familia de terceros, ¿ya? O profesionalizado, ¿no? También hay familias que de repente son terapistas físicas, psicólogos, ¿no? Que el niño necesita esa atención especializada. Entonces, le dan el acogimiento a profesionalizado, ¿ya? Entonces, ¿quiénes dan estas medidas? Solamente es el juzgado de familia en la UPE, no la DEMUNA, por favor. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Y la otra medida, ¿no?, que es la última alternativa, es el acogimiento residencial. ¿Ya? Agotan las otras medidas, ¿ya?, del acogimiento familiar, para luego, si no hay forma, no hay familia extensa, no hay familia de terceros o profesionalizado, la única alternativa es el acogimiento residencial. Quiere decir que el niño va a ser trasladado a un centro, ¿no?, de atención residencial, donde tendrá los cuidados y la protección necesaria, mientras que se trabaje con la familia o ubiquen a la familia también para poder el acogimiento, no con familia extensa. Dice, y si la UGEL nos indica que no es su función facilitar los costos, no, es que ahí la UGEL te va a permitir, Belén, es que tengas mayores elementos. Bueno, en este colegio no hay, pero en el otro colegio sí puede haber, ¿no? Entonces, de repente sí hay que ver de qué manera, ¿cómo se llama?, se puede incorporar temporalmente, ¿cómo se llama?, en el colegio, pero el niño no puede, ¿cómo se llama?, no puede dejar de estudiar. Y para eso también tenemos el CICBEN, cuando hay una negligencia de repente que no quieren atender a los niños, ¿ya?, para poder garantizar el derecho a la educación. Eso sería lo más recomendable de esos casos. No sé si la madre es golpeada constantemente por su pareja, que no es el padre del menor, en ese caso, ¿cómo podemos actuar? A ver, decíamos nosotros que, ¿cómo se llama? Si bien es cierto, de una u otra forma, cuando hay violencia al interior de la familia, ya, si no hay una afectación directa con los niños, porque esta persona no le agrede a los niños directamente, pero sí hay indirectamente. Entonces, eso también le afecta a los niños. Entonces, ahí hay que poner la denuncia, ¿no? ¿Cómo se llama? Trabajar con la mamá para que se ponga la denuncia ante la fiscalía o a la policía, para que den las medidas de protección. Eso, de repente puede ser al centro de emergencia de mujer también, ¿ya? Pero cuando hay denuncias así de violencia, vayamos directamente, de repente, al juzgado y luego también trasladamos al centro.
¿no? Para que de repente hagan el patrocinio, ¿ya? Pues de todas maneras se tiene que trabajar. No es que, ya como la golpean a la mamá, no intervengo porque es adulto. No es así. Bien claro lo señaló en un momento determinado Rubén también. Cuando la violencia afecta de manera directa e indirectamente a los niños, nosotros tenemos que intervenir. ¿Sí? Bueno, entonces, en ambos casos, ya, tanto en riesgo de protección familiar, ¿no? O desprotección familiar, ya, la familia de origen por acción o omisión vulnera los derechos de sus propios hijos e hijas menores de edad, menores de 18 años. Entonces, siempre vamos a intervenir en riesgo de protección familiar, ¿no? Que no implica la separación de familia. ¿Para qué? Para prevenir que el niño no caiga en esta situación. Entonces, ¿por qué? Por más que digan que sí, pues el niño va a ser, como medida de protección, le están dando un acogimiento residencial, ¿no? Una medida de acogimiento residencial. Entonces, por más que yo tenga un lugar muy bonito, ¿no? Con todas las comodidades necesarias, entonces el niño va a estar bien ahí, no es necesario. Recuerda que un profesional es una supervisión a los centros de atención residencial, ¿no? Y hay un eje que tiene muy bonitas sus casas, como son aldeas infantiles, ¿no? Por más que ellos estén en un lugar muy bonito, cuando tú ves la parte interna, la parte emocional de los niños, se ven afectados, porque se han separado de la familia, ¿ya? Entonces siempre tenemos que trabajar en esta situación. Y recuerden ustedes que también en lo que hemos encontrado con el ENARES, ¿no? Es una estadística que salió el primer día con Jorge, que nos señaló que el 54,6%, si más no me recuerdo, los niños siempre están en situación de riesgo. Entonces, ese es el porcentaje de población que nosotros tenemos que atender, dependiendo de dónde estén, ¿no es cierto? Por eso que es importantísimo saber cuánto de población en inicio de adolescencia tengo en mi distrito para poder intervenir. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta norma, de este procedimiento, ¿no? Entonces, siempre es incrementar los factores protectores y reducir o eliminar los factores de riesgo, ¿no? Ya sea en la situación personal, familiar y social. Entonces, tengo que trabajar con los niños, tengo que tratar con la familia y hacer la cohesión social también de la comunidad para disminuir estos factores de riesgo, ¿ya? También tenemos que fortalecer a la familia con el niño que está viviendo con ellos, porque no nos hemos separado al nivel. Porque de esta manera vamos a prevenir una situación de explotación familiar y por lo tanto prevenimos que el niño sea separado de la familia. Y el Estado interviene, ¿no? Como medida de protección, ya sea por riesgo, ya sea por desprotección familiar. Entonces voy a dejar de compartir y voy a ir a este enlace, ¿ya? Este enlace para poder, ¿no? Para poder hacer el procedimiento de flujograma, ¿ya? Déjenme compartir. ¿Se está? ¿Se puede visualizar bien, por favor, Rubén? Sí, sí, Carlos. Ok. Bueno, aquí va a ser una presentación con este programa, ya con el pressing. Así vamos a ver un poco más dinámico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el procedimiento por riesgo de protección familiar? ¿Desde dónde empezamos nosotros a atender? ¿No? Tenemos la valoración preliminar, ¿no? Entonces, aquí empezamos. Recibimos la comunicación a la demora por cualquier medio, ¿no? Puede ser llamada telefónica, puede ser directo, puede ser por algún medio de comunicación, ya que ya hemos tomado conocimiento. O de repente me está mandando la fiscalía, me está mandando la UPE, me está mandando el juzgado, por cualquier medio. Entonces lo que va a hacer es, la demora toma conocimiento del hecho y lo primero que hace es la ficha de recepción de caso, ¿ya? Que lo hemos visto cómo se llena el día martes. Entonces siempre el expediente va a tener la ficha de recepción de casos, ¿no? De manera correlativa. No es que por riesgo voy a separar mis fichas de recepción de casos y por las otras atenciones voy a separar. No es. Solamente la ficha es para todas las atenciones que nosotros realicemos. Entonces, una vez recepcionado el caso, no, dice que tengo 24 horas para hacer una valoración preliminar. No es que yo tengo que tener toda la información completa, ¿no? Y el análisis completo, no, es preliminar, ¿ya? Y ahí tenemos que escuchar al niño y adolescente. En esta valoración preliminar, ¿ya? Podemos aplicar ya la tabla de valoración. Es el instrumento principal que tiene dentro de este procedimiento.
Y si ustedes han podido observar, y ayer más o menos Álvaro les ha un poco indicado y señalado cuál es la estructura de la tabla de evaluación, ¿no? De la tabla de evaluación, es importantísimo. ¿Por qué? Porque en ella podemos ver el grado de afectación al niño y adolescente por cada tipología, primero desde el concepto, ¿no? Para que todo profesional ya use este instrumento, para que todos miremos, tengamos un solo concepto y una sola interpretación, ¿ya? Entonces, aplicamos esta elaboración y vemos en qué situación está. Tenemos una columna cuando están las afectaciones y la actitud de la familia de origen en riesgo y cuando está en desprotección familiar. ¿Ya? Entonces, aplicamos la evaluación para determinar si el riesgo está en riesgo, está en desprotección o no lo hay. También tenemos que entrevistar a la niña y adolescente y a su familia de origen. Hacer una apreciación o evaluación social, porque te permite verificar realmente lo que te están señalando y te están indicando. Una evaluación psicológica, ¿no? Todo esto es preliminar, ojo. Vamos a buscar personas desaparecidas, entre otras diligencias, ¿ya? La diligencia preliminares, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si, y aquí viene la primera modificatoria que se ha hecho al decreto legislativo también, que ha salido el año pasado, ¿ya? Es en la 003-2023. Entonces, hay una norma que tampoco nosotros estábamos de acuerdo con esa norma, pero aquí te da un plazo. O sea, si no tengo elementos suficientes dentro de las 24 horas, tengo 72 horas. Ya, pero tengo para ello emitir una resolución de ampliación de plazo. ¿Sí? Entonces, la evaluación preliminar te va a permitir a ti verificar si el caso es un caso de riesgo, es un caso de protección o no lo hay. Entonces, si hubiese una presunción de riesgo de desprotección familiar, ¿ya? Entonces voy a dar inicio al procedimiento de riesgo. ¿Sí? Entonces, a ver, cuando hay presunción de riesgo de desprotección familiar, ¿qué va a pasar? Si hay presunción de riesgo, ¿no? Entonces yo inicio el procedimiento y para eso ya emito mi primera resolución de inicio del procedimiento. Pero ¿qué va a pasar si de repente hay presunción de riesgo, pero la competencia es de otra demanda? ¿Ya? Resulta que el niño no está viviendo en mi distrito, ya está en un distrito, de repente en otra provincia, ¿no? Y tengo conocimiento que esa demanda también está acreditada. Entonces lo que yo voy a hacer es una resolución de no inicio, disponiendo el archivamiento del caso de mi demuna, ¿no? Que emite la resolución, declinando competencia a la demuna competente. Voy a declinar competencia para que continúe con el procedimiento. No es que ya yo se recomiendo en mi jurisdicción, yo archivo el caso y de ahí me olvido. No es así. Yo voy a declinar competencia. ¿Qué va a pasar si esta demanda no está acreditada? Voy a derivar el caso para que continúe con el procedimiento. ¿Qué va a pasar si hay una presunción de desprotección familiar? ¿Ya? Resulta que he hecho la evaluación, he usado mi tabla de valoración y no es riesgo, ¿no? Es una situación de desprotección familiar. También voy a emitir una resolución de no inicio, archivamiento y oficio de derivación, solicitando iniciar por procedimiento, ya sea la UPE, si en caso hay un UPE en mi localidad, y si no lo hay, tengo que enviar al juzgado de familia o mixto. Pero también se puede dar una tercera situación, que no hay ninguno de los casos. No hay ni riesgo, no hay ni desprotección, porque no reúnen las características o los indicadores de la tabla de valoración. ¿Ya? Entonces, en este caso también emite una resolución de no inicio y archivamiento del procedimiento por riesgo. Entonces, luego de ver, tenemos el inicio del procedimiento. Entonces, si hay presunción de riesgo, ya vamos a emitir nuestra primera resolución. Resolución de inicio del procedimiento por riesgo. Ya, esta resolución tengo que comunicar a las partes, a la fiscalía, ¿no? Ya sea la fiscalía de familia o mixta, ¿ya? Y terceros interesados. ¿Quiénes son los terceros interesados? Son las personas que de repente han puesto de conocimiento del hecho y quieren continuar en todo el procedimiento, ¿ya? Porque en algunos casos se necesita siempre denunciar este hecho, pero nunca lo han atendido. Por lo tanto, quiere ser parte del proceso, ¿ya? Entonces ustedes a esa persona la van a tener que comunicar que ya esté esta resolución, ¿ya? Ahora, puede ser que de repente en esa resolución, o en ese caso en la preliminar, en el informe de evaluación preliminar, hemos identificado situaciones que se tienen que tienen que tenerse medidas inmediatas. Un problema de salud de repente, un problema de atención psicológica urgente. Entonces podemos incluir ya estas medidas de protección de urgencia.
porque esto se va a desprender de mi informe de evaluación preliminar, que tenemos dos anexos. El anexo 1, que es, ¿no?, los signos de alerta, ¿ya? Y el informe donde se señala que es un riesgo y cuáles son las características. Entonces, yo puedo dictar, ¿no?, en esta resolución, puedo incluir, ¿no?, medidas de protección de urgencia. Y no nos olvidemos siempre de escuchar a mi adolescente, ¿ya? Entonces, luego de esta resolución, luego que yo emito mi resolución de inicio de procedimiento, me toca la etapa de evaluación. Ya paso a la siguiente etapa, que es la etapa de evaluación, ¿no? En la etapa de evaluación tengo 5 días y un día más para hacer el informe, ¿ya? Para hacer la resolución, perdón. 5 días, dice hasta 5 días, no es que dice, bueno, después de los 5 días tengo más tiempo, dice, puedo hacerlo en 2, 3 días. Va a depender también la carga que tienen ustedes, ¿no? Y el equipo disciplinario. Entonces tengo hasta 5 días para emitir mi informe de evaluación. Tanto el informe de evaluación preliminar como este informe lo firma el equipo interdisciplinario. Por eso para ellos es importantísimo que la DEMUN acreditada cuente con un abogado y un psicólogo, ¿ya? Y de ser posible una trabajadora social, pero mínimamente es un abogado y un psicólogo. Entonces quienes van a firmar este informe, ¿no?, es el equipo interdisciplinario. Y tenemos un día para emitir la resolución, ¿sí? Entonces, ¿qué puede haber? ¿Qué se puede presentar también en esta etapa de evaluación? Similar, ¿no?, a la evaluación preliminar. Puede haber una presunción de riesgo de protección familiar, entonces voy a hacer la declaración por riesgo. Verifiqué, ¿no?, comprobé que todos estos factores de riesgo que se señalaron en el informe de evaluación preliminar, sí se está dando, sí se está presentando. Entonces voy a declarar, ¿no?, el caso como riesgo de protección familiar, ¿ya? Pero ¿qué también puede pasar? Puede haber una presunción de desprotección familiar, ¿ya? Entonces también, si se ha dado en esa etapa donde yo he verificado situaciones, y resulta que cuando llegó el caso parecía una situación de riesgo, por eso que inicié el procedimiento por ello, pero cuando hago mi evaluación, cuando corroboro, cuando verifico las situaciones de los factores que se han señalado de riesgo, entonces no hay factores protectores, ¿no? Y amerita, ¿no?, que el niño sea separado de la familia de origen, yo también tengo que examinar. Entonces tengo que emitir una resolución de conclusión, archivamiento y oficio de derivación solicitando iniciar por desprotección. Entonces, este caso lo voy a determinar competencias a la UPE, ¿no? Y si no hay UPE, el cuadro familiar o mixto. Pero también puede darse, ¿no? Bueno, parecía que era riesgo, ¿no? Pero he hecho las verificaciones, las constataciones, he hecho visitas domiciliares, he coordinado con la comunidad, he ido al colegio, he visto al centro de salud, he visto al mismo niño, le ha pasado una evaluación médica, psicológica y no hay riesgo. Entonces también emito la resolución de conclusión de archivamiento, ¿no?, y archivo el caso, el expediente por procedimientos, ¿sí? Entonces, una vez que yo haya iniciado, ya haya hecho mi evaluación, ya tengo, después de los 5 días que he hecho mi evaluación, que ha hecho el equipo interdisciplinario, yo voy a declarar riesgo provisional, ¿ya? Y emito esa resolución. Entonces, en ella vamos a dictar la medida de protección. Además, esa resolución ordena la elaboración del plan de trabajo y precisa también, ¿no? En una parte de la resolución dice, precisa cómo ustedes han tomado conocimiento o cómo han tomado en cuenta la opinión del niño adolescente. A través de una entrevista, a través de una evaluación, ¿de qué manera? Pero eso la tienen que especificar y señalar claramente en esa resolución. Entonces, esta resolución también tiene que comunicarse a las partes, a la Fiscalía de Familia y a terceros interesados. En todo el procedimiento siempre se tiene que escuchar al niño y niña adolescente, ¿ya? Entonces, una vez que yo haya emitido mi resolución declarando riesgo provisional, yo ordeno la elaboración del plan de trabajo individual. Entonces, este plan de trabajo individual también tiene un plazo, ¿ya? Tengo, ¿no?, 7 días, hasta 7 días para elaborar este plan de trabajo individual. ¿Quiénes participan en este plan de trabajo individual? Participa la familia y el niño y adolescente de acuerdo a la madurez también, ¿ya? Entonces, no es igual que, bueno, pues el equipo disciplinario va a hacer su medida de protección, va a elaborar su PTI y solamente voy a llamar a la familia de origen para que firme. No, por favor. Ese PTI tiene que participar la familia. ¿Por qué? Porque a nosotros elaborar y dictar las medidas de protección, yo tengo que saber su disposición de ellas en el sentido de que si tengo competencias parentales que involucrar a la familia en competencias parentales, tengo que señalar cuál es su disponibilidad de tiempo, porque de repente trabajan todos los días y de repente sí van a poner un día miércoles. ¿Por qué? Porque tienen que ser lo suyo estas medidas. Porque si ustedes le imponen, tenganlo por seguro que en un momento determinado no lo van a cumplir.
¿ya? Y la situación del niño no se va a revertir. Por eso es importantísimo que en esta, ¿no? Y ahí te señala claramente la norma. En este proceso de elaboración del PTI tiene que participar la familia. Y tengo hasta 10 días para elaborar el PTI. ¿Cuáles son las medidas de protección que puedo yo incluir en el PTI? Apoyo a la familia para fortalecer competencias de cuidado y crianza, ¿no? A través de diversos programas. Y para todo eso también es importantísimo qué tan importante es tener mi comunidad, ¿ya? Porque yo sé, de repente, sí, pues, mi demanda todavía no hay un profesional capacitado para desarrollar el programa de competencias parentales, pero de repente hay una ONG, ¿no? Que hace crianza positiva, que te podemos involucrar en este programa, ¿ya? O sea, a eso se refiere el apoyo a la familia para fortalecer competencias de cuidado y crianza, ¿no? Hay varios programas, tenemos competencias parentales, amor y límites, ¿no? También tenemos familias fuertes, amor y límites, tenemos crianza positiva y así, ¿no? Entonces, de repente es muy importante que se sepan qué otros programas hay para trabajar estas competencias. Acceso a servicios de educación y salud para niños y adolescentes, ¿no? Trabajar articuladamente con salud, con educación. De repente el niño no estaba yendo al colegio, tengo que ir a coordinar para que se incorpore al sistema educativo, ¿no? De repente el niño no necesita un tratamiento y no está en tratamiento, está bien, ¿ya? Acceso a servicios de atención especializada, ¿no? De repente necesitan apoyo, de repente una terapia psicológica, ¿no? Tanto la familia como el niño. Acceso a servicios para prevenir y abordar la violencia. Tengo acceso a servicios de cuidado como cuidado diurno, opción separar a niños delincuentes de la familia, ¿no? Muchas veces hay niños que son dejados o de repente los llevan a trabajar y exponiendo a situaciones de peligro porque no tienen dónde dejar a sus niños. Puedo coordinar con algún programa. De repente la misma municipalidad tiene, de repente hay una LIP en mi comunidad de cuidado diurno, hay guaguaguasis, hay cosas más. Tengo que ir, ¿no? Para poder incluir. Acceso a servicios también de formación técnico-productivo para la o el adolescente y su familia. De repente, la misma municipalidad, hay áreas donde desarrollan las microempresas, talleres productivos, los puede incorporar también a ellos, ¿no? Por un tema económico que están pasando de repente. Inclusión a programas sociales, ¿no? Programas juntos, programas que de repente la misma municipalidad tenga, ya sea económica o ya sea laboral. Y otras que fuesen necesarias para qué, para revertir esta situación. Entonces, estas son las medidas que yo puedo decir y otras, ojo, va a depender de cada caso y de cada situación, de qué manera tenemos que revertir, ¿no? Estos factores de riesgo que hemos identificado al inicio del procedimiento. Luego de haber elaborado el PTI, ya, este PTI, ya después de haber declarado, digo, ordenado la elaboración del PTI, este PTI también se aprueba con una resolución, ¿ya? No es que se quede en el aire. ¿Por qué? Porque toda la resolución es de estricto cumplimiento. Entonces, por lo tanto, he elaborado mi PTI y esta PTI lo tengo que aprobar mediante una resolución, ¿ya? Y esta resolución también tenemos que comunicar a las partes, ¿no? A la familia y a la Fiscalía de Familia o mixta y a terceros interesados. Todas las resoluciones siempre se tienen que comunicar a las partes, a la Fiscalía, ¿ya? Y a los terceros interesados, si lo hubiese. Y como ustedes ven o pueden observar, siempre te van a pedir de qué manera han escuchado al niño. Luego viene la ejecución de este plan. Ejecución y seguimiento del plan, ¿ya? Como creo que en un momento determinado les aclaré cómo es el procedimiento regular, ¿no? De atención de casos y cómo es el procedimiento en riesgo. Y habíamos dos situaciones de ejecución y seguimiento, ¿ya? Implementación y seguimiento. Mientras que en el procedimiento regular tenemos hasta 6 meses, pero la consigna principal es que cuando se haya restituido el derecho del niño y adolescente, ¿cierto? Entonces tengo 6 meses y con posibilidades de extender un poco más. Pero en el procedimiento por riesgo te dice hasta 12 meses, ¿ya? O se podemos extender hasta cumplir los objetivos. Pero esta extensión tiene que tener no siempre una justificación, ¿ya? ¿Por qué hasta 12 meses? De repente, como por ahí creo que un compañero comentó, sí, pero tengo que extender, ¿no? Porque de repente la terapia psicológica se ha extendido, pero que no se vuelva un círculo vicioso, ¿ya? Que siempre se está extendiendo. Eso tiene solamente un plazo, hasta creo que 6 meses más podemos extender, pero tengo que sustentar. Luego de haber, luego de haber emitido la resolución, ¿no? Haber implementado
y ha hecho el seguimiento, ¿no?, del PTI. Ahora el PTI también puede ser, ¿cómo se llama? Dice hasta los 12 meses. No, Carmen me ha dicho que tenemos el tercero. Pero resulta que de repente no ameritaba, de repente es un niño de 2 años, ¿no? Que necesitaba mejor cuidado, atención, ¿no? Y no es en el tema educativo. De repente sí, en 7, 8 meses se culminó, se logró revertir la situación. Entonces va a depender de cada caso, ¿ya? Y luego, ¿no?, una vez que hayamos implementado y haber hecho el seguimiento y verificado que sí ha estado resultando todas las medidas de protección que se han elaborado en el PTI, ¿no?, dio resultados, vamos a ver la última fase, que es la resolución de conclusión y cese de la medida de protección. ¿Ya? Entonces, ¿en qué medidas, en qué situaciones voy a concluir? ¿Cuáles van a ser esos motivos? Dice cuando se logró los objetivos del PTI, cuando realmente todo el PTI, todas las acciones de las medidas de protección que hemos elaborado con la familia se cumplieron, la situación del niño ha mejorado, ¿no? Esos factores de riesgo que hemos identificado al inicio del procedimiento ya no existen, se han eliminado, ¿ya? El otro es por la mayoría de edad. Si de repente en el mismo procedimiento el adolescente cumple la mayoría de edad, también culminamos con el procedimiento. Ya. Lo útil es cuando la amenaza o afectación del ejercicio de los derechos del niño inocente se han incrementado por decidir de la familia. Hicieron muy bien el PTI, cumplieron 2, 3 meses, ¿no?, y dejaron de cumplir y la situación empeoró para este niño inocente. Por lo tanto, ya no es riesgo. En cualquier etapa del procedimiento por riesgo, yo tengo que verificar que de repente puede desencadenarse en una situación de explotación familiar, ¿ya? En ese caso, cuando es así, ya yo tengo que derivar el caso a la familia, el caso al juzgado de familia, ¿no?, o a la UPA, para continuar con el procedimiento por desprotección familiar. Entonces, este es el flujo de procedimiento de riesgo de desprotección familiar, de acuerdo a lo establecido en la 1297, para las DIMUNAS que están acreditadas. Permíteme, voy a dejar de compartir para continuar con la presentación. Por favor, me indicas, Rubén, con el tiempo. No vaya a ser que me pase, como Quedan siempre. 12 minutos, Carmencita. Ya, ok. Rápidamente entonces voy para acá. A ver, aquí. Entonces, aquí vemos lo que hemos, en el tracing que hemos visto, aquí está todito lo que es. A ver, voy a hacer pantalla completa. Ya, aquí tenemos el flujograma, ¿no? Entonces, aquí tenemos desde que se inicia la comunicación, luego todas las resoluciones se notifican a la fiscal, ya tenemos los plazos que hemos elaborado, aquí tenemos la valoración preliminar, uso de la tabla de valoración, luego tengo que emitir la resolución de inicio de procedimiento, ¿no? De acuerdo a la situación que se ha identificado, si es riesgo, tengo que iniciar el procedimiento, y de acuerdo a las situaciones que se presentan, tenemos también aquí de qué manera tenemos que actuar. Luego de haber emitido mi resolución de inicio de procedimiento, tengo 5 días para hacer la evaluación y 1 día para emitir la resolución, ¿ya? Luego declaro riesgo de protección, declaro riesgo provisional, dictando las medidas de protección también, y también ordeno el plan de trabajo, la elaboración del plan de trabajo individual. Tengo 10 días para elaborar el plan de trabajo individual con la participación de la familia. Luego, este plan de trabajo, ¿no?, lo apruebo mediante resolución también. Tengo hasta 12 meses para poder ejecutar, ¿no?, e implementar y hacer seguimiento de estas medidas. Luego concluimos con la última resolución cuando se haya cumplido con todas las medidas de protección, o de repente puede ser de que haya cumplido una mayoría de edad, o de repente la situación haya revertido en una situación de protección familiar. Entonces aquí tenemos las acciones que podemos realizar de evaluación, ya tenemos la medida de protección que podemos realizar, ¿no? Entonces, antes de pasar, aquí es importantísimo que dentro de la evaluación podemos hacer varias acciones. Entrevista, no perdamos de vista la entrevista al niño, a la familia de origen también, hacer la evaluación. Aquí ya no es una valoración preliminar, es una evaluación social y psicológica, tanto del niño ni del adolescente y la familia de origen, ya sea extenso, personas del entorno de la niña y adolescente. Evaluaciones médicos, legales, no exámenes para garantizar la atención especializada de salud, solicitud del certificado de nacimiento vivo o acta de nacimiento, consultas a RENIEC, solicitud de antecedentes penales y judiciales, evaluación integral de salud, entre otras acciones que sean necesarias para poder tener mayores elementos, ¿no? Dice, cuando una DEMUNA o UPE declina un caso a otra DEMUNA, esta última emite una resolución donde asume competencias. Cuando una DEMUNA declina competencias sin DEMUNA, o cuando la UPE declina competencia, mi primera resolución será asumir competencias, ¿ya?
Pero Carmen, ¿dónde tengo estas resoluciones? Si ustedes han podido observar, en los formularios de atención que está en el aula virtual, es un recurso del aula virtual, están todos los formatos que nosotros empleamos, ¿no? Está hasta las resoluciones de asumir competencias, de declinar competencias. Todo está ahí. Entonces hay un modelo, ¿sí? Entonces, y se tiene que, dice, valorar la documentación recibida antes de disponer cualquier acción y continúa con el expediente según el estado. Entonces, yo puedo de repente, la UP me deriva ya con el PTI. Yo tengo que hacer mi análisis del expediente y tengo que continuar con el procedimiento, ¿ya? Siempre es bueno revisar y hacer un análisis del expediente en la cual los están enviando a ustedes. En su gran mayoría es la UP y el juzgado de familia. Cuando te manda fiscalía, muchas veces ellos no hacen el procedimiento. Entonces, intervéngase de acuerdo a sus competencias. Ahí no amerita asumir competencias. Es que ustedes van a iniciar el procedimiento por eso. Entonces, durante el proceso deben siempre tomarse en cuenta la opinión del niño y adolescente, ¿no? Entonces, aquí tenemos una ley, la 31716, donde modifica el decreto legislativo 297, que por cierto, ¿no? Esto fue aprobada por insistencia del Congreso, ¿ya? Habiendo sido observada en su momento por el MIM y la PCM, ¿ya? Entonces, hay cosas que el Ministerio ha puesto ¿cómo se llama? Su posición en la cual no está de acuerdo, ¿sí? Entonces, esta se publicó el año pasado, en marzo, el 22 de marzo, ¿no? Y ahorita está en el proceso de reglamentación que no sale aún su reglamento, ¿no? Entonces, ahí implementa el riesgo, ahí nos dice que se implementa el riesgo de registro de niñas y adolescentes sin cuidados parentales con riesgo de perderlos sacado al MIM, con conformación, ¿no? Con información de DEMUN. Ustedes sé que tienen un registro, un Excel donde la cual registran todos sus casos, ¿no? Entonces, y cada DEMUNA tiene que ir a estar trabajando este registro, ¿ya? Luego nos dice que el plazo de actuación preliminar se puede ampliar hasta 72 horas, ¿no? Tal como lo señalé en la presentación. Además, señala que las etapas de procedimiento por riesgo son, dice, evaluación preliminar, integral, social, psicológica, física, educativa y otras pertinentes. Implementación del plan de trabajo individual y seguimiento. Aplicación de la tabla de valoración de riesgo. Registrar al menor de edad en el registro de niños y adolescentes sin cuidados parentales con el riesgo de perderlos del Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, hay cosas que aquí no estamos de acuerdo, ¿ya? Incorpora como nuevas medidas de protección el procedimiento por riesgo, dice, acceso gratuito, orientación o patrocinio legal de corresponder y acceso al registro de niños y adolescentes sin cuidados parentales con el riesgo de perderlos, ¿no? Entonces, estamos a la espera de lo que es la reglamentación, ¿ya? O sea, aquí tenemos algunos instrumentos que tienen que tener en cada etapa, ¿ya? Entonces, cuando se comunica el caso, la valoración preliminar, uso la tabla de valoración, la entrevista, la procesión, ¿no? Todo eso es lo que tengo que tener en cuenta. Luego de haber emitido mi resolución de inicio, ¿no? Tengo la etapa de la evaluación, y en la etapa de evaluación tengo que también usar todo, ¿no? Entonces tengo desde la entrevista, ¿no? La apreciación social y psicológica del niño y la familia de origen, exámenes para garantizar una atención de salud especializada, evaluación integral de salud, solicitud de antecedentes penales y judiciales, certificado de seguimiento vivo, entre otras diligencias, ¿no? Luego, haber emitido mi resolución declarando riesgo profesional, también hago la evaluación, ¿no? O sea, que también todos estos instrumentos, ¿no? Tengo que realizarlas para poder llevar a cabo bien mi procedimiento. Y en la evaluación final, ya, tengo que garantizar y verificar realmente que todas las acciones de las medidas de protección que habíamos trabajado con la familia se han dado, ¿no? Y estas son las medidas de protección que las hemos señalado anteriormente. Aquí tenemos también las medidas de protección que se ha incluido, ¿no? Tenemos el apoyo de la familia para ofrecer competencia de cuidado de crianza, acceso a servicios de educación y salud para niños y adolescentes de su familia, acceso a servicios de atención especializada, apoyo psicológico a favor de la niña y adolescente, a servicios también para prevenir y abordar situaciones de violencia, acceso a servicios de cuidado, ¿no? Acceso a servicios de formación técnico-productiva para el adolescente y su familia, inclusión a programas sociales y otras que fueran necesarias, el cual lo detallamos en las exposiciones anteriores. Todas estas medidas, ¿no? Esta medida de protección por riesgo siempre van a incluir al niño, niña, adolescente y a la familia. Funciones del Ministerio Público. Dirán ustedes, ¿para qué tengo que comunicarle al Ministerio Público las resoluciones? ¿No? Lo tenemos que hacer, porque está establecido también la 297. ¿Por qué? Para el debido, dice, porque dentro de la función del Ministerio Público está el control de las garantías del debido proceso, legalidad y principios que regulan la actividad protectora del Estado, ¿no? También ellos pueden intervenir en las diligencias por riesgo de protección familiar. Si bien es cierto, les van a atribuir el caso, pero de repente ellos pueden intervenir también, ¿no? Impugnando las decisiones que considere pertinentes, ¿no? Ante una resolución, de repente no está bien elaborada, no está atentando contra alguna situación del niño adolescente.
solicitar también que se adopten, varíen o suspendan o cesen las medidas de protección en favor de las niñas y adolescentes. Y también les van a pedir a ustedes, van a tener que poder revisar los informes semestrales de seguimiento y solicitar la información que estime por convite. Dentro de estas funciones, si en el marco de estas funciones les piden ustedes información, ya tienen que reportarles y enviarles. Y de esta manera estoy culminando la presentación del procedimiento de atención por riesgo de protección familiar.